Claro, ¿no? No. No tiene relación con la comida. Ya, bueno, El alma pero, espiritual. bueno, exacto, muy bien, sí. Ya, tiene relación con el ayuno compartir alimento con el hambriento, recibir al como pobre en casa y vestir al como desnudo. Este parece que solo compartir alimento con el como hambriento tiene relación. Pero en realidad todo es la misma palabra expresada de diferentes maneras. Las personas que no tienen la verdad palabra de Dios están atados por Satanás, son arrastradas y oprimidas por Satanás. Como no pueden comer el verdadero alimento de Dios, no tienen que comer. Además, el lugar de donde sale la palabra de Dios se expresa como casa. Y en la Biblia, la palabra de Dios se expresa como ropa. Así que al no tener palabras, son como personas desnudas. En conclusión, significa darle alimento, es decir, la palabra de Dios, a quien no tenía palabra de Dios y solo tenía falsedad de Satanás para saciarlos. Vestir con la palabra a quienes estaban desnudos por no tener palabra de Dios y dar la palabra de Dios a quienes estaban atrapados y esclavizados por Satanás para soltarlos y hacerlos libres. Ese es el ayuno que agrada a Dios. Apartarse de la falsedad de Satanás, impedir escuchar la falsedad de Satanás y hacer que escuche la palabra de Dios. ¿En qué momento se separan la falsedad de Satanás y la verdadera palabra de Dios? ¿En qué momento se separan? Cuando uno discierne. Sí, por eso cuando, como 50%, ¿no? Cuando uno verifica. Cuando rechaza la ligadura, la impiedad. Palabra. Ya. Bueno, ¿cuándo puede discernir la palabra de Dios y palabra de Satanás? ¿Cuándo puede? ¿En qué momento? ¿En qué época? Revelado. Exacto. Sí. Cuando llega el tiempo revelado y aparece la respuesta correcta, entonces se separa la falsedad y la palabra revelado, que es la respuesta correcta. En conclusión, el ayuno es alimentar con la palabra revelada de Dios y no escuchar la falsedad de Satanás. Ya veamos una cosa más. Primero Timoteos 4, 1 al 4. Werner, por favor, leer. Grupo 3, Werner. Amén, hermano. La palabra del Señor dice acá, 1 Timoteo 4:1 a 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que tenían cauterizados la conciencia. Prohibirán casarse y mandarán obtenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participanse de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Amén. Amén. Ya. En el versículo 1 dice que algunos se apartarán de la fe y seguirán espíritus engañadores y doctrina de demonios. Es decir, hay personas que creen y siguen la falsedad de Satanás. Y el versículo 2 dice que esta persona no tiene conciencias, que son mentirosos y enseñan como falsedad. Luego en el versículo 3 dice que ellos mandan no comer alimentos que Dios creó. Son alimentos que Dios nos dio para comer, pero ellos se enseñan diciendo que como es tiempo de ayuno físico, no se debe comer esto ni aquello. ¿Por qué? Porque sigue
la falsedad de Satanás, enseña mentira. Al interpretar esto según sus propios pensamientos, como terminan realmente dejando de comer como ciertos alimentos físicos, e incluso surgen denominaciones o sectas que no comen ciertas como carnes. En la Biblia hay versículos que dice que no se debe comer cerdo. Por eso, un versículo, hay personas que pasan toda su vida sin comer carne de cerdo. Pero en realidad el cerdo del que se habla aquí no se refiere a un cerdo físico, sino que en la Biblia también existe la expresión de un cerdo espiritual. Lo que se dice es que no se debe comer la carne de este cerdo, pero eso lo aprenderemos como entre junio o julio. En todo caso, como no conocen bien la Biblia y la malinterpretan, y puede suceder que piensen que realmente no deben comer alimento físico. En el versículo 4 dice que todo lo que Dios creó es bueno y que nada debe desecharse si se recibe con acción de gracia. Entonces, si dicen que no se debe comer cerdo en la Biblia, ¿está bien comerlo con agradecimiento? ¿Pueden comer? Claro, hermano. Claro, Sí, por el comedor. hasta el cuy también, hermano, no come. Ya. No significa eso. No significa eso. Él significa también, tiene un significado espiritual. Puede comer físico, todo. Significa que no hay problema en comer cualquier como alimento físico. Como menciono, como cerdo, como espiritual. También. Falta un mes, ¿no? Falta un mes. Pueden aprender todo según la Biblia. ¿Ya? Todo lo que entra no contamina, todo lo que sale contamina. Ya. Entonces, ya, sí. Por eso, para aprender todo, debe participar sin falta, ¿verdad? Porque solo un tema tenemos que hacer como 2 horas. Ya sí puedo hacer durante como 12 horas, 14 horas, puede hacer continuamente. O hacer como 5 veces por semana. Pueden aprender más rápido, ¿no? Ya, pero para entender bien, hermano, para aprender sería bueno. Ya. Pero somos ociosos. Ya, pero físicamente, ¿qué pasa? Si alguna comida con algún alimento comen muy rápido, ¿qué pasa? No pueden Dolor, digerir. ¿no? Tu estómago, ¿sí? Espiritualmente también. Se llena mal, pues. Bueno, por eso, hacer como 3 veces por semana. Pero este tiempo, por favor, escuchen atentamente y para comer y alimentar a su espíritu. Bueno, ya siguiente, versículo 5 a 6. Como Rosy González, señora, grupo 4. Amén. Buenas noches, queridos hermanos. La palabra de Dios dice, Timoteo 4, versículos 5 al 6. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Amén. Amén. Ya, dice que son como santificados por la palabra y la oración, porque las cosas mencionadas anteriormente no son físicas, sino espiritual. Y en versículo 6 dicen que enseñé estas cosas a los hermanos. ¿Quiénes son esos hermanos a quienes se debe enseñar? Pueblo de Israel, Pueblo espiritual. de Israel, espiritual, sí. Todos. Ya, bueno, sí, todos ya son hermanos en la fe que creen en Dios y en Jesús. Pero se le pide a enseñar correctamente a quienes malinterpretan este ayuno o lo entienden incorrectamente. Así como en Isaías se pide enseñar correctamente a quien no tiene la verdadera palabra de Dios y la palabra revelada. En 1 Timoteo también se pide enseñar correctamente. Por eso, por eso así es evangelizar, transmitir la palabra de Dios. Entonces, ¿qué
finalmente el ayuno espiritual, el no comer la falsedad de Satanás, escuchar la verdadera palabra revelada de Dios. Más aún, transmitir esta palabra revelada a mis hermanos, es decir, evangelizar, ese es el significado del ayuno espiritual y de la palabra revelada. Como, ¿sí entiendes todo? Amén, hermano. Amén. Instructor, una pregunta. ¿Ya? ¿Puedo pasar? ¿Ya todo escribieron? Ya. Siguiente. Mateo 13:33. Ahora vamos a ver sobre levadura. Eva Ponce, ¿podrías leer, por favor? Amén. Mateo 13:33. Otra parábola les dijo: el reino de la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue. Amén. Amén. Ya. ¿Qué es el reino de los cielos? Es semejante a la levadura. Ante la levadura. Sí. Semejante una levadura, ¿sí? Está hablando sobre la levadura, pero no se refiere realmente a la levadura física, sino que hay un verdadero significado que quiere transmitir usando la levadura como parábolas. Esta levadura está relacionada con el reino del cielo. Primero, si pensamos en sus como características físicas, la levadura es un como fermento en términos actuales, es algo que fermenta, como la levadura que hace crecer la como harina para hacer pan. ¿Sí? Son sustancias que cambian la masa de trigo y puede variar como su volumen. ¿Sí? Ya. Y segundo, veamos el significado espiritual. En Mateo 16, primero voy a explicar sobre este contexto y luego vamos a ver Mateo 16. Los discípulos debían como llevar pan cuando iban hacia otro lugar, pero se olvidaron y dejaron. Entonces Jesús les dijo que se cuidaran de la levadura de los como fariseos y de los como saduceos. ¿Quiénes eran los fariseos y los saduceos? ¿Me pueden saber? Estudiaban la ley. Maestros de la ley. Los que estudiaban o los maestros de ley. Exacto, maestros de ley. Líderes religiosos. Sí, líderes de como religiosos, líderes de fe, en el tiempo de la primera venida de Jesús, este tiempo del Antiguo Testamento también, ¿sí? Eran los líderes religiosos de esa época y grandes denominaciones de aquel tiempo. Pero de repente Jesús dice que tengan cuidado de la levadura de esas denominaciones y enseñanzas. Desde la perspectiva de los discípulos, no entendía qué quería decir o pensaba. Está diciendo esto porque no como traemos pan. Por eso Jesús les dice, hombre de como poca fe, y aclara que no está hablando del pan físico. Eso es lo que aparece en Mateo 5 hasta 11. Ya, María Mercedes, grupo 2, ¿podrías leer, por favor? Buenas noches, bienvenido. Mateo 16:11 me dice: llegan tus discípulos del otro lado, se habían olvidado de traer pan, y Jesús le dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Amén. Siguiente también, hasta aquí también, por favor, María. ¿No entendéis aún
ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres. ¿Cuántas cestas recogisteis? No, ni de los 7 panes entre 4.000. ¿Cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis la levadura de los fariseos y de los saduceos? Amén, gracias. Ya, es exactamente lo mismo que les expliqué hasta el momento, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el siguiente, versículo 12. Como otro, Olinda, grupo 3, Olinda, ¿puede leer, por favor? Amén. La palabra dice así. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Amén. Ya, gracias. ¿Qué era la levadura de la que habló Jesús? La doctrina de los enseñanza. fariseos y de los saduceos. Amén. Sí. Los saduceos. No deben escuchar doctrina de saduceos y fariseos, ¿sí? Que no la escuchen. Porque sus doctrinas no eran doctrina de Dios. Ellos no eran pastores que estuvieran con Dios. Entonces, ¿de quién eran esas doctrinas? Era de Satanás. Eran, amén, Satanás, eran doctrinas de Satanás. Por eso dice que no escuchen sus doctrinas. ¿Qué características tenía la levadura? Levadura sería Pensamiento de hombre. Enseñanza y Enseñanza de hombre. Malas doctrinas de hombre. ¿Qué característica tenía? Hacía crecer. Hacía crecer la masa. Crecer, ¿sí? A la ley. Varía el volumen. Sí, como infla y cambia de forma, ¿verdad? Ya, ahora sí, ya. Entonces, si uno cambia mediante la levadura de Dios, es decir, la palabra de Dios, ¿a imagen de quién cambia? Sí. La levadura de Dios, la palabra de Dios, ¿a imagen de quién cambia? La imagen de Dios. Imagen de Dios. Pero si cambia al encontrarse con la levadura de Satanás, ¿a imagen de quién cambia? Del diablo. Los fariseos. Diablo, Satanás, ¿verdad? Por eso dice que tengan cuidado y que jamás la reciban. La levadura es doctrina y enseñanza. Por eso en Mateo 13:33 ya vemos lo siguiente. Dice que el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer puso en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Aquí como 3 medidas es una unidad de medida. ¿Sí? Es una medida usada para harina o arroz o trigo, como así. Ya, en fin, como significa que había unas 3 medidas. Ya, pero la mujer puso levadura en estas 3 medidas de harina. Y al mezclarse la levadura, todo se infló y cambió. Ya veamos juntos qué significa esto. Primero, la mujer aquí se le pide realmente a una mujer física o tendrá otro significado espiritual. la iglesia. Espiritual. Otro significado espiritual. Pastor. Bueno, vamos a ver. Es una como mujer simbólica con un significado espiritual. Y primero, en la Biblia, la mujer les presenta a un pastor. Galatías 4:19.
Carolina, grupo 3, Carolina Moreno, ¿podrías leer, por favor? Amén. Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Amén. Es una carta escrita por el apóstol Pablo. Hijitos míos. Dice que Pablo sufrió dolores de parto hasta que ellos fueron formados a la imagen de Jesús. ¿Quién realiza el trabajo de parto? El doctor. Pastores, la mujer. Físicamente mujeres, ¿verdad? La mujer. Bueno, ¿Pablo era mujer? No, ¿verdad? Pablo era como hombre, sí, varón, pero enseñar la palabra y criar hijos espirituales es como el dolor de parto, por eso lo expresa así. La posición de Pablo era la de un pastor que transmitía la palabra de Jesús a las personas de aquel tiempo. Por lo tanto, la mujer no se le pide a una mujer como física literal, sino a alguien que transmite la palabra, es decir, un pastor o un obrero. En Mateo 13, si la levadura le presenta la palabra y la doctrina, entonces la mujer que da esa doctrina es como está en la posición de quien entrega la palabra. Es decir, un pastor. Entonces, el pastor entrega la palabra de enseñanzas y primero se la entrega las 3 medidas como harina. Estas 3 medidas le presentan un pequeño número de personas creyentes. Incluso en la primera medida, Jesús no podía dar la palabra a todos al mismo tiempo. Por eso había un orden. Primero la transmite a 3 personas. Luego va aumentando poco a poco hasta llegar a los 12 discípulos y a través de ellos se difunde a muchas más personas. Así es como se forma el reino de Dios, el reino de los cielos. Comienza con el pastor que tiene la palabra, luego están quienes reciben la palabra del pastor y empieza a cambiar, y a través de ellos el crecimiento se expande más. Por eso, bueno leer, como después de clase, por favor, verificar este versículo. Génesis 9:18 también. Después de juzgar al mundo del tiempo de Adán, Dios comenzó una nueva era con Noé, y Noé tenía 3 hijos que lo ayudaban. Y Daniel, capítulo 1, 5 al 6, cuando Israel fue llevado cautivo a Babilonia, Daniel y sus 3 amigos no se contaminaron por la comida del rey y guardaron la ley de Dios. Y Dios siempre continuó su obra a través de un pequeño levante. Como dice, en Apocalipsis también aparecerá como expresión similar. Como dice este versículo, Dios dejó un pequeño como remanente, como una semilla para su reino. Y al darles la palabra de Dios a estas personas, ellas van cambiando. Eso no solo ocurrió en aquel tiempo, sino que también hay expresiones similares en la segunda venida y como en su historia, la Biblia. Eso lo veremos en clase como futuros, cuando aprender el tema vino o apocalipsis. Es decir, Dios dejó un pequeño remanentes en cada época, como Noé y sus 3 hijos, o Daniel y sus 3 amigos. Por eso Jesús dijo en Mateo 13:33 que el reino de los cielos es semejante a esto. Como mencionamos antes, esta levadura representa la doctrina. No solo existe la doctrina de Dios, sino también la doctrina de Satanás. Así como Jesús advirtió sobre la levadura de los fariseos y saduceos, también debemos tener cuidado con la doctrina de Satanás. Vamos a ver primero Corintios, capítulo 5, 7 al 8. Miguel, ¿puede leer, por favor? Amén. Buenas noches. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, para que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebramos la fiesta, no con la vieja levadura,
ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y verdad. Amén. Amén. Ya, dijimos que era la levadura como una doctrina, ¿sí? Enseñanza. Cómo la levadura cambia la forma de algo. Una doctrina como la levadura finalmente es una enseñanza que transforma a las personas. Entonces, ¿qué significa convertirse en una nueva masa sin levadura? Cambiar. Significa volver a como estado anterior a que la levadura fuera mezclada. Porque en el momento en que la levadura entra en la masa, transforma todo. Aunque entre solo un poco, todo recibe la influencia. Pero ¿a quién le está hablando Pablo ahora? Está diciendo como a ustedes, ¿no? Que deseche la vieja como levadura. ¿Esto significa que ya había levadura en ellos o que no la había? Ya había. Que sí había. Desechar la vieja doctrina. A ver, ya. Pero no tenía la levadura de Dios, sino la vieja levadura. Entonces, ¿qué es esta vieja levadura? ¿Por qué deben sacar? Para renacer. De levadura de falsedad, ¿verdad? Incorrecto. Hoy en día es igual. En el mundo hay muchísimas denominaciones y sectas como iglesias. En cada uno enseña de manera diferente. Aunque parecen hablar usando la misma Biblia, las expresiones son distintas. Pero las personas cambian según las enseñanzas que aprendieron. Y luego también las como transmiten a otras personas. Al final, así como la levadura transforma la masa, la doctrina transforma a las personas. Por eso lo importante no es simplemente escuchar la palabra, sino discernir qué tipo de levadura estoy recibiendo ahora. ¿Es esta la levadura de Dios o es esta levadura de Satanás? ¿Es la palabra de Dios? Está mezclando con pensamientos humanos y falsedad. Siempre yo decir mismo, debemos discernir, ¿sí? Debemos observar. Esto siempre estando como alerta, porque la persona cambia conforme a la doctrina que escucha y acepta. Si uno piensa que la enseñanza que ya posee es correcta y perfecta, tal vez ese pensamiento mismo puede ser evidencia de que tiene la vieja levadura. Nosotros escuchamos la palabra de Dios de muchas maneras. La escuchamos como participando en la academia, aquí, también por audio, por YouTube o a través de la iglesia a las que asistimos. Cada uno la explica de manera diferente. No debemos aceptarlo todo solo porque viene de la Biblia, sino que debemos esforzarnos siempre en discernir con oídos atentos entre la levadura de Dios y la de Satanás, entre la palabra de Dios y la falsedad. En conclusión, el reino de los cielos, de que habla Mateo 13:33, se refiere a que mediante la palabra del pastor que posee la palabra, una persona sea completamente transformada a la imagen de Dios. Hasta la clase de hoy, hemos interpretado las respuestas sobre dos como parábolas acerca del reino de los cielos que aparece en Mateo 13. En Mateo 13 aparecen en total 6 parábolas sobre el reino de los cielos. A través de las próximas lecciones tendremos tiempo para aprender de manera más bíblica cuál es el significado del reino de los cielos de que Jesús habló en parábola en Mateo 13. ¿Hasta aquí entienden todo? Amén, hermano. Amén. Amén. Ya. Ahora ya casi pasó como 2 horas. También falta, le paso como punto clave. Yo también quiero recibir muchas preguntas de ustedes, ¿sí? Como inmediatamente, pero con el tiempo, realmente físicamente no podemos, ¿sí? Por eso, si ustedes pueden participar, como contactar a su evangelista, o pueden escribir en KISS por su duda, pregunta. A veces, inmediatamente, como directamente enviar por medio de sus evangelistas. Como un estudiante escribe esta pregunta, puede responder así. Tú también como enviar un mensaje.
O a través de, como con los evangelistas, también preparar una clase de paso, como tercera clase después de oración, ¿no? Ese también explicar que sus dudas, sus preguntas para explicar bien. Por eso, por favor, escuchen y hasta el terminar. Y también, por favor, participar, comunicar bien con sus evangelistas. Amén. Amén, hermano. Amén. Amén. Vamos a ver. Vamos a organizar. ¿Qué significa? ¿Cuál es el verdadero significado del ayuno? El espiritual es el físico. Esta palabra Perdón, espiritual. No, abstenerse a lo de Satanás. No debe comer la falsedad, mentira de Satanás. ¿Sí? ¿Qué debe comer? Debe comer la verdad de Dios. Debe comer es la verdad de Dios. Y una más. El alimento sólido. Alimento sólido. ¿No? ¿Qué? Sí, ya. Debemos comer alimento sólido, ¿sí? Por eso, falta uno. Tercero. La palabra falsa de Mi conocido no estaba comiendo falsedad de Satanás, no comer palabra de Dios. ¿Qué debe hacer? Desechar la leche espiritual. Sí, según el tiempo, cuando estamos viviendo el tiempo como sellado, podemos tomar leche espiritual. Pero llegó el tiempo revelados, tenemos que dejar leche espiritual, porque ya te pasó su tiempo. Entonces, ayuno espiritual no debe comer la falsedad de Satanás, debe comer es la verdad de Dios. Y evangelizar, presentar, dar, enseñar a su hermano. ¿Amén? Y siguiente, ¿cuál es el significado y los tipos de levadura? Hay dos tipos de levadura. Levadura de Dios y levadura de Satanás. ¿Qué significa? De Dios y de hombre. Doctrinas buenas, doctrinas y doctrinas de hombre. Amén. Existe levadura de Dios y levadura de Satanás. La persona cambia la imagen de Dios o la imagen de Satanás según la levadura que escucha y acepta. Por eso, para renacer juntos a la imagen de Dios, espero que seamos creyentes, que se acerquen más a la palabra de Dios y practiquen el ayuno espiritual, alejándose de las cosas de Satanás. Amén. Amén. Esta página no necesita escribir, ¿no? Sí. Bueno. Pueden recibir por foto, ¿sí? Por medio de sus evangelistas. Ellos pueden ayudar para recibir este contenido. Pero hasta aquí, ahorita bien, después de oración, hay una educación de evangelistas. Por favor, todos participar bien. También vamos a terminar con clase de instructor y con una oración. Por favor, todos agarrar sus micrófonos, cerrar los ojos, inclinar sus cabezas. Santo y honorable Padre Dios, le damos gracias porque en esta hora también nos ha permitido comprender sus preciosas palabras. Hoy hemos reflexionado juntos sobre la palabra acerca de alimentos según la época, el ayuno y la levadura. Permítanos discernir bíblicamente cuál es el alimento que debemos consumir en este tiempo. Y a medida que profundizamos en el entendimiento de la palabra, permita que seamos personas sabias, capaces de discernir qué clase de época estamos viviendo. Deseamos sinceramente que la palabra de Dios sea lámpara para nuestro camino y nos guíe hacia el lugar perfecto. Además, aunque haya cualquier obstáculo de Satanás, permita que podamos vencer todas las cosas y avanzar hacia el reino de los cielos que el Padre nos guía. Permita que seamos personas más humildes delante de Dios y
Si hay orgullo y necedad en nuestro corazón, ayúdenos a reconocerlo en este tiempo. Por lo torpeza de nuestros labios, hay muchas cosas que no hemos podido pedir, como pedirle al Padre. Esperamos sinceramente que el Padre conozca nuestras faltas y supla todo lo que nos falta. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, muchas gracias. Recibamos a Evangelista. ¿Quieren gran aplauso, por favor? Amén. Amén. Muy bien. Muy bien, mis queridos hermanos. ¿Hemos comido el alimento? Amén. Hermana. ¿Estuvo rico? Delicioso. Delicioso. Ah. Qué rico. Muy exquisito. Amén. Muy bien. He traído algo muy especial el día de hoy. Por eso, antes de comenzar, primeramente quiero preguntarles algo. ¿Qué es el amor para ustedes? El amor. El amor. Sí, infinito. Es muy profundo. Algo muy profundo. Por ejemplo, hay varios tipos de amor, ¿verdad? El amor a mi perro, el amor a mi gato, el amor a mi chancho. ¿No? No, eso ya no es amor, ya. El amor es amor. El amor es El amor son sentimientos especiales hacia el amor es Dios. El amor de Dios. El amor es Dios. El amor es Dios. El amor es una magia. El amor de Jesús Así. lleva adentro, ¿no? Muy bien. El amor Entonces, viene de Dios, amor es amor, su palabra, ¿no? amén. El día de hoy les he traído para comprender sobre el amor. Vamos a ver qué es el amor según la Biblia. Amén. Amén. Por eso vamos a ver y vamos a entender qué es el amor según la Biblia. Amén. Muy bien. Entonces vamos a ver como primero qué es el amor. ¿Saben? El amor según la Biblia es el Dios. evangelismo, evangelizar. ¿Sabía? Ya. No sabía, vamos hermano. No sabía. Entonces, el amor según la Biblia es evangelizar. Amén. Sí, es el evangelismo. Por eso vamos a leer. Amén. En 1 Corintios 13:13 vamos a leer. Primeramente yo voy a elegir a mi hermano Cristian del grupo número 2. ¿Puedes leerlo, por favor? Amén, hermana. 1 Corintios 13:13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, dicen cuál es el mayor de ellos. Es el amor. El amor. Entonces, ¿el amor qué es? El evangelismo, ¿verdad? Por eso dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, y estos tres. Pero el mayor de ellos, lo que Dios quiere es amor. El amor. Por eso, vamos a ver en Mateo 22:39 también. Vamos a ver uno de los mandamientos, ¿verdad? Por eso, mi querida hermana Gerson, del grupo número 4, hermano. A ver. Amén. Mateo 22:39 dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Muy bien, entonces aquí Dios nos manda amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Ustedes, pero primeramente, antes de amar a nuestro prójimo, tenemos que reflexionar. ¿Nosotros primero nos amamos? ¿Sí? Amén. Claro. ¿Se ama? Amén. Por eso estoy aquí, ¿verdad? Por eso estoy aquí. Para aprender la palabra. Si no podrías amar a otra persona si no te amas a mí. Pero ella no me ama. Dios nos ama a todos, ¿sí? Por eso estamos aquí, para aprender su palabra. Amén. Sí, pero justamente Dios nos manda aquí para amar a nuestro prójimo, tenemos que amarnos nosotros mismos, ¿verdad? Por eso cada día estamos aprendiendo de la palabra de Dios en la Academia Bíblica. Amén. Amén. Muy bien. Y también
Vamos a ver en 1 de Juan 4:8. Ver, mi querida hermana Eva Ponce, del grupo número 3, ¿puedes leerla, por favor? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. Amén. Muy bien. Entonces dice aquí, el que no ama no ha conocido a Dios. Nosotros primeramente, ¿qué debemos hacer? Amar, ¿verdad? Amar a nosotros mismos y también amar a las personas, a nuestro prójimo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios es amor. Amén. Por eso, Dios es amor y a la cual nos dice que nosotros, una parte del amor es evangelizar. Según la Biblia, el amor es evangelizar. Amén. Por eso he traído algo muy especial para que podamos entender a través de un testimonio de una niñita. Amén. Que demuestra mucho amor. Amén. Vamos a verlo todos. Amén. Muy bien. Amén, hermana. 내가 제일 좋아하는 Antes que comience, la niña es coreana. Amén. Por eso hay subtítulos abajo para que ustedes vean, para que vean. Amén. La español. ¿Sí? Amén. Bien. Entonces, ¿se escuchan, verdad? ¿Se escucha? ¿Sí? Sí, hermana, sí. Amén. Vamos a ver entonces. 내가 제일 좋아하는 사람은 예수님인데요. 예수님은 우리의 죄 때문에 십자가에서 돌아가셨어요. 저는 예수님을 믿는데요. 예수님은 없다고 그러고요. 어떤 친구들은요, 예수님을 안 믿어요. 친구들이 너무 불쌍하고 그래서 전도하고 싶어서요. 그 친구들을 전도하기 위해서요, 핫케이크도 만들어주고요. 우유랑 계란이랑 또 핫케이크 가루를 넣어서 섞어서 후라이팬에 하면 돼요. 또 학용품 같은 거를 선물해 주셨어요. 그랬더니 친구들이 교회에도 올라 그러고 예수님을 믿어요. 한 8명쯤 했어요. 친구들이 내 말을 듣고 온다 그래서 기분이 좋고 또 교회에 나와서 예수님 믿으면 천국 갈 수 있으니까 기뻤어요. 김태연이랑 황민서, 장채린 이 친구들은 제일 전도하고 싶은 친구들이에요. 기도하면서 전도하고 싶어요. 말을 전할 때 떨리지 않고 잘 말하게 해달라고 하나님께 기도하고 함께 주시라고 기도했어요. 새벽 기도에서 교회에서도 하고 집에서도 했어요. 내 좋아하는 친구들이 내 말을 안 듣고 전화하면 자거나 어디 간다고 물거나 교회 안 간다고 예수님은 없다고 그래서 교회 안 간다고 그래서 울었어요. 슬퍼요. 정말로 마음이 아파요. 눈물이 나올 정도로 교회 안 간다고 그래서 울었어요. 내 방에서 기도하고 하면 Ya está servido, está envidiado.
Amén. Muy bien. ¿Todos hemos visto? ¿Hemos visto con atención el video? Hemos llorado, hermano. He llorado. Así me convence. Todos lloraron. Pero vimos, ¿no? Que esa niña, aunque es niña, quería evangelizar, ¿verdad? Y a la cual Mi hijita está haciendo bulla, no puedo compartirlo. No pude ver esto. mañana vuelva para ver el video. Muy bien, entonces vimos, ¿no? Que es Lo muy pueden interesante. enviar a mi TikTok. Ustedes compartir el video, hermana. Claro, deberían de compartir. Lo bueno se comparte. Y acá yo veo que ustedes a veces no comparten las cosas buenas. Ay, ay, ay. Por favor. Hablamos con los evangelistas, ¿sabes? Amén. Entonces vimos aquí. ¿Ustedes aman a sus seres queridos? Amén. Hermano. Por eso dice aquí. Entonces, ¿por quién oras tú? Amén. Sí, es muy importante. Oramos por nuestra familia. Y también, no solamente ahorita que estamos aprendiendo, y vimos, ¿no? Que nosotros no teníamos antes ese conocimiento, y ahora estamos viendo que nos falta mucho para aprender, ¿verdad? Y queremos también que esas personas queridas conozcan la palabra de Dios verdaderamente, y ellos puedan otra vez creer y renacer a través de la semilla preciosa. Amén. Por eso tenemos que ser la hora del evangelismo. Amén. Por eso tenemos que también practicar el amor. Amén. El amor. Por eso tenemos que también orar. Primeramente tenemos que orar. Amén. Cuando nosotros vayamos a evangelizar, invitar a las personas que queremos, ¿no? Que ellos ingresen a la academia bíblica, tenemos que orar por esas personas. Señor, toca sus corazones para que ellos puedan, Padre, ingresar a la academia bíblica. Amén. Segundo es llevar a la casa del Señor también, pues, hermana. No es que... Amén. Muy bien. Segundo es buscar a las personas queridas a quienes queremos invitar a la academia bíblica. Amén. También tenemos que, después de buscar a esas personas queridas, quienes queremos invitar a la academia bíblica, tenemos que contactar inmediatamente al evangelista. Al evangelista. Amén. Para que esa persona nos ayude. Amén. Por eso, estos tres procedimientos tenemos que hacer para así infundir el amor. Amén. Amén, hermano. Así que todos van a practicar el amor. ¿Sí? Amén. Muy bien. Por eso, para recordar, amén, escúchenme todos. Yo sé que ahorita que están muchas preguntas, muchas cosas, pero el tiempo no nos alcanza, ¿eh? Por eso, rápidamente, ¿sí? Para compartir el amor, ya ustedes saben, la Academia Bíblica todos los meses dan una nueva promoción, ¿sí? Por eso, en esta promoción que va a venir es en mayo y junio. El inicio del seminario es el 27 de mayo, o sea que ya está pronto de comenzar. Por eso, que nosotros, a esas personas que tanto queremos, invitarles, amén, a la Academia Bíblica, ¿sí? Y el inicio de clases es el 10 de junio, y el cierre de inscripciones es el 9 de junio. ¿Amén? ¿Sí? ¿Todos entendieron? Amén. Es obligatorio invitar a otra víctima, a otra persona, hermana. ¿Obligatorio? ¿Amas a las personas? ¿Amas a ti mismo? Amén. Digo, ¿verdad? Sí, nos amamos, debemos infundir el amor. Amén. Por eso hay que compartir el amor que Dios nos dio a nosotros. Amén. Sí. Por eso, recuerden siempre que los evangelistas estamos con ustedes. No los vamos a dejar solos, porque sé que ustedes están pasando por momentos difíciles a veces, pero estamos
están los evangelistas para apoyarnos. Amén. Por eso no están solos y no estamos con ustedes. Amén. ¿Dónde estás, hermana? ¿Dónde estás? ¿Ustedes quieren a los evangelistas? ¿Sí? ¿Ustedes quieren a los evangelistas? Sí, hermana. Espero que sí lo quieran y no les odien. Amén. Muy bien, entonces. ¿Cómo hermana va a decir esto? El instructor y los evangelistas queremos mucho. Amén. Por eso también los anuncios son completar el quiz después de cada clase, agenda, repaso, consulta y evangelizar, transmitir el amor. Amén. Muy bien, entonces rápidamente hacemos quiz. Los evangelistas estarán enviándole para que podamos nosotros a realizar el quiz. Amén. No duden en alguna pregunta que ustedes tienen, compartirlo. Y ya saben, evangelizar esta semana. Amén. Los evangelistas enviarán la fotito del evangelismo ya compartir con estas personas. Amén. Bueno, entonces realicemos el quiz. Ya podemos irnos ya, hermana, para reunir el quiz. Responder el quiz, por favor. Muy bien, los que terminaron, pueden irse. Nos vemos, cuídense. Nos vemos, gracias. Bendiciones, gracias a todos. Gracias. Buenas noches. Hola, Juan. Consulta con su madre. Hasta luego. Que te mejores pronto, Loida, tú también que te mejores pronto. Salud, por favor. Gracias. Bendiciones. Amén, muy bien, hasta aquí todos. Nos vemos hasta el día miércoles. Amén. Nos vemos todos. Cuídense.
cuídense mucho y abríganse y coman bien. Amén. Hoy día fue el tema del alimento, así que espero que coman rico hoy día. Un pollito a la brasa, no sé, un gustito. Amén. Cuídense mucho, nos vemos. Bendiciones. Chao, chao, mis hermanas, chao. 1, 2, 3, nos vemos. Muchas gracias. Bye.